Sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Cintia Procopés que dejó su presentación grabada. Vamos a hacer lo más breve posible por si hay que trasladarle alguna pregunta al doctor Cuesta con esta última presentación. La idea es poder congeniar algunos tips para la clínica basados en ciertos conocimientos farmacológicos para el uso de clozapina. Como dijo Manuel, todos somos psiquiatras clínicos y nuestro objetivo es ayudar a los pacientes que buscan ayuda con nosotros. Así que bueno, vamos a dar comienzo un poco con la charla. Si bien el contenido del trabajo no ha recibido financiación alguna para su realización, corresponde decir que en los últimos 5 años he recibido colaboración por parte de Laboratorios Gador para asistir a eventos científicos y sabemos que una de las marcas comerciales en Argentina de clozapina es comercializada por dicho laboratorio. Pero repito, el trabajo que voy a presentar no tiene financiación alguna. Bueno, cuestiones muy básicas que vamos a pasar rápido en honor al tiempo, aspectos farmacológicos de la molécula. La definición de antipsicótico de la clozapina y de antipsicótico atípico está vinculada por su bloqueo de receptores dopaminérgicos y la atipicidad, conforme a la definición de antipsicótico atípico a la cual adhiramos, podríamos decir que está vinculada por la relación entre el bloqueo dopaminérgico y el bloqueo serotoninérgico, o también por la constante de disociación de la molécula en su unión al receptor. Las acciones a nivel del ánimo y también las acciones ansiolíticas y vinculadas con los efectos sedativos de la clozapina, además de su unión a receptores como los que mencionamos antes, también estaría vinculada a los efectos farmacodinámicos relacionados con la unión a receptores H1, alfa 1 y M1. El tamaño, en la diapo que estamos viendo, el tamaño de los cuadrados implica o trata de implicar, digamos, la unión, digamos, el valor cuantitativo de la unión a dichos receptores. De todas maneras, como dijimos recién, recordemos que probablemente alguno de los efectos obedezca más que a la unión cuantitativa, a la constante disociación de unión del fármaco a los mismos. Por el lado de las acciones cardiometabólicas, las reacciones adversas del remedio, estarían vinculados los receptores H1, los receptores serotoninérgicos de tipo 2C y los receptores M3. En definitiva, los aspectos clínicos que podemos relacionar con lo que acabamos de decir, los aspectos clínicos positivos, ya conocemos la eficacia que tiene clozapina para controlar síntomas positivos y su uso en esquizofrenias resistentes al tratamiento, cierto potencial para el tratamiento de los síntomas negativos. Sabemos que son un target que de difícil acceso por parte del tratamiento farmacológico, y generalmente la mayor eficacia la logramos con otras intervenciones, y un bajo perfil de efectos adversos a nivel motor. Mientras que por el lado de los efectos negativos, a nivel clínico, la alta incidencia de síndrome metabólico que conocemos se asocia al uso de clozapina. ¿Qué nos puede servir a nivel clínico de conocimiento del metabolismo de clozapina? Bueno, sabemos que clozapina tiene un metabolismo que se hace fundamentalmente a través del citocromo 1A2. Norclozapina es su metabolito primario por desmetilación, es un agonista alostérico M1, no tendría efectos terapéuticos antipsicóticos, lo cual veremos más adelante. Conocer esto tiene cierta utilidad para ciertas medidas que podemos tomar en la clínica.
Bien, cuando nosotros usamos clozapina, probablemente el enemigo número uno que tengamos sea el tabaco. Nuestros pacientes que tienen un alto índice nuestros pacientes con esquizofrenia, tienen un alto índice de tabaquismo. El fumar tiene efectos inductores sobre el citocromo 1A2, lo cual se va a correlacionar con una disminución en la concentración de clozapina. En la práctica, aproximadamente 10 cigarrillos pueden influir en la respuesta clínica de nuestros pacientes, es decir, que un paciente nuestro aumente su consumo de cigarrillo en 10 unidades, podría desencadenar un empeoramiento de sus síntomas, y la disminución de 10 cigarrillos podría lograr mayor efectividad de la dosis de clozapina, o que podamos disminuir la dosis en relación a algunos efectos adversos. Esto también nos plantea, alguna vez lo hemos hablado, la posibilidad de pensar los tratamientos de cesación tabáquica en nuestros pacientes con esquizofrenia como una opción que puede mejorar la calidad de vida. Bueno, en 1994 fue cuando se publicó el artículo en el cual se reconoce a la actividad del citocromo 1A2 en el metabolismo de la clozapina. En ese caso se planteó el uso de cafeína. Esto ya se había visto anteriormente para la teofilina. En el caso de la cafeína se metaboliza principalmente por el citocromo 1A2, por lo tanto el consumo excesivo de café, más si el café es quemado, podría aumentar los niveles séricos de clozapina. Esto también para tener en cuenta cuando preguntamos ciertos hábitos de nuestros pacientes, si han cambiado en el último tiempo cuando vemos variantes en su estado clínico. Las interacciones son importantes. Recordemos que en general los pacientes con esquizofrenia, y más aún los pacientes con esquizofrenia refractaria al tratamiento, tienen un alto índice de comorbilidades, por un lado, de otras patologías, y por otro suelen ser pacientes que están medicados con más de un psicofármaco. A nivel de los anticonvulsivantes, fenitoína y fenobarbital son poderosos inductores del metabolismo de la clozapina, por lo tanto disminuyen sus niveles plasmáticos. Las propiedades inductoras o inhibidoras del valproato son un poco más complejas y en muchos casos pueden depender de interacciones fármaco-fármaco. Eso hay que tenerlo en cuenta. Excede los tiempos que disponemos hoy entrar en detalle en eso. No hay mucha información sobre cómo puede interactuar la motrigina con clozapina. Y es conocido por todos la contraindicación del uso de carbamazepina con la motrigina. Por el lado de los antidepresivos, recordemos que fluvoxamina trabaja también a nivel del citocromo 1A2, entonces en lo posible uno trata de evitar el uso de fluvoxamina porque podría producir un aumento significativo de dosis de clozapina, llegar a una intoxicación. La fluvoxamina inhibe el metabolismo de la clozapina. Por el lado de sertralina y fluoxetina son inhibidores leves del metabolismo de clozapina. Hay algunos reportes de aumento clínicamente significativo de la concentración de clozapina con el uso de dosis altas de sertralina en pacientes con esquizofrenia. Bueno, las benzodiazepinas potencian los efectos sedativos de clozapina. No habría inconvenientes en asociar aloperidol. No hay, o hay información en realidad contradictoria sobre el uso de risperidona junto con clozapina, y con la combinación con olanzapina tener en cuenta los efectos a nivel metabólico y tener mucha precaución al respecto.
Por el lado de los estabilizadores del ánimo, el litio es una opción que tenemos que tener en cuenta. La potenciación de clozapina en determinados casos con litio es algo que nosotros utilizamos bastante en nuestro hospital. El litio es un fármaco económico y más allá de los cuidados que hay que tener propios del uso del litio, su eficacia clínica en pacientes resistentes al tratamiento combinado con clozapina es bastante notoria. Bien, analizando el metabolismo de clozapina nos podemos preguntar qué hacemos ante la falta de respuesta clínica. Lo ideal siempre es contar con dosajes de clozapina. El rango terapéutico de la clozapina oscila entre 350 y 600 nanogramos por mililitro. Acá no solo tenemos que considerar el rango terapéutico, sino también el índice terapéutico como medida de seguridad. Recuerden, ese valor surge de dividir el valor más alto, 600 nanogramos por mililitro sobre 350, da un valor de aproximado de 1,7, si mal no recuerdo. No es un rango muy alto, y esto es importante para evaluar los efectos adversos vinculados a la dosis. Para que se den una idea, en general los antipsicóticos atípicos tienen un índice terapéutico mayor a 2, superior a 2. Habitualmente los cambios relevantes clínicamente a nivel de los valores de clozapina en sangre son cuando duplican su valor, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente no respondedor que tiene un rango terapéutico de 300, es probable, esto, insisto, es una estimación, que tenga que duplicar ese valor para alcanzar una eficacia clínica. Un valor un poco más útil o que puede tener mayor utilidad a nivel de la clínica es la relación entre concentración de clozapina y dosis. En general, en dosis típicas, la clozapina tendría una relación lineal entre la dosis que yo indico a un paciente y la concentración que obtengo en sangre. Nosotros podemos utilizar la relación concentración sobre dosis para tener una medida de la capacidad que tiene el organismo de eliminar la clozapina del cuerpo, ¿no? Esto nos va a dar una idea sobre los factores de metabolización del fármaco de los que hablábamos recién y las variantes que pueden haber entre un paciente y otro, ¿no? Los farmacólogos les llaman a esto clearance de clozapina. El rango terapéutico del clearance de clozapina oscila entre 0,6 y 1,2. De todas maneras, cuando estamos ante un individuo no respondedor, antes de tener en cuenta todas las posibles interacciones, todos los posibles efectos inductores o inhibidores sobre su metabolismo, siempre, pero siempre tenemos que primero cotejar que haya habido alguna alteración en la adherencia. En general, los médicos creemos que los problemas de adherencia siempre le pasan a los pacientes de los colegas y que nosotros tenemos tan buena empatía y tan buen rapport con nuestros pacientes que nuestros pacientes hacen absolutamente todo lo que nosotros decimos. Sin embargo, la falta de adherencia suele ser el principal motivo de no respuesta de nuestros pacientes al tratamiento instaurado. Por último, las reacciones adversas. Probablemente lo que más miedo da es la posibilidad de que nuestros pacientes tengan agranulocitosis. Sin embargo, existen otros efectos adversos, a veces no tan difundidos, que son importantes conocer. Los trastornos de la conducción cardíaca en general tienen una letalidad baja. También la clozapina sabemos puede producir convulsiones, bien, con una letalidad baja. Estreñimiento, donde la letalidad es media, y episodios de muerte súbita. Dada la situación de pandemia, nos vamos a detener mínimamente, dado que queda poco tiempo, en dos efectos adversos, bien, no tan difundidos, como pueden ser la miocarditis, que tiene una letalidad media, y la neumonía, que tiene una letalidad alta.
Bueno, este es un gráfico donde explicaría los riesgos y la fisiopatología que subyace a la posibilidad de neumonía en un paciente que está tomando clozapina. En general, el solo hecho de estar medicado con clozapina, hay trabajos que muestran que generaría como un factor de riesgo para generar clozapina. Nuestros pacientes con esquizofrenia refractaria al tratamiento, como dijimos, también tienen asociado una serie de factores de riesgo que generan, mayor riesgo para generar neumonía. Son pacientes que en general están medicados con otros psicofármacos, que tienen menos adherencia. Como dijimos, también es alta la incidencia de tabaquismo en nuestros pacientes, que esto también influye en la posibilidad de desarrollar neumonía. El tabaquismo aumenta los niveles de clozapina. El aumento de niveles de clozapina se asocia a mayor sedación. Esto puede llevar también a mayor salivación, lo cual implica un aumento de los factores de riesgo de neumonía por aspiración. Y en lo que se refiere a la presencia de neumonía adquirida en la comunidad, los efectos de esta especie de círculo vicioso que hay entre los efectos proinflamatorios que puede tener, o pro respuesta inflamatoria que puede tener la clozapina, con aumento de la interleuquina, fundamentalmente la interleuquina 1, y aumentos de la o disminución de las inmunoglobulinas, esto aumenta los niveles de clozapina y se genera especie de círculo vicioso que aumenta los riesgos de neumonía. Bueno, ¿qué hacer ante esto? Lo primero, las acciones preventivas, es comunicar a nuestros pacientes cuáles son los riesgos y cuáles son los signos de alerta a tener en cuenta. En general tenemos que considerar dosis bajas para determinados pacientes. Creemos que en lo que queda del año va a salir publicada una guía sobre titulación y dosis en diferentes pacientes. Actualmente no tenemos o no es clínicamente válido la posibilidad de determinar genéticamente la acción del citocromo 1A2 en los pacientes, pero sí hay suficiente cantidad de estudios que nos permitirían pensar que no todos los pacientes, conforme a su raza, por ejemplo, podrían recibir la misma cantidad de dosis. Titular despacio es también importante. En general, tratar de disminuir los riesgos de sedación. Y a nivel terapéutico, solicitar PCR y clozapinemia. Obviamente que si se instala la neumonía, no usar norfloxacina y ciprofloxacina. Disminuir la dosis de clozapina a la mitad o incluso considerar suspender, y una vez superado el cuadro de neumonía, reinstaurar la clozapina en forma lenta hasta alcanzar el nivel terapéutico previo. Con relación a la miocarditis, y ya vamos cerrando, hipersensibilidad inducida por una titulación rápida, se cree que tiene que ver con esto. Esto explicaría las diferencias significativas que hay en la incidencia de miocarditis entre poblaciones, por ejemplo, como la de Australia, que tiene una alta incidencia, con las de Europa continental. Aparentemente el uso en Australia de clozapina implica una titulación rápida. La titulación rápida aumenta el proceso inflamatorio, esto aumenta los niveles de clozapina y esto llevaría a la miocarditis. Es importantísimo pedir PCR basal como acción preventiva y durante las primeras 6 semanas o hasta que se alcance la dosis de mantenimiento, y suspender la titulación, es decir, el aumento de dosis, si la PCR se altera. También recordemos titular despacio y una vez superado el cuadro, si se instala de miocarditis, reinstaurar la clozapina en forma lenta. Como conclusiones, y les pido disculpas por la velocidad, conocer aspectos farmacológicos del fármaco nos ayuda, investigar siempre adherencia, investigar la accesibilidad del paciente al tratamiento. Muchas veces la falta de adherencia se debe a la no correcta accesibilidad al mismo, y siempre investigar la vulnerabilidad de los pacientes, es decir, los factores de riesgo que pueden tener a las posibles reacciones adversas del fármaco. En definitiva, no debemos tener miedo a usar clozapina
lo que debemos ser es buenos psiquiatras clínicos y incrementar nuestro conocimiento sobre el uso de determinados fármacos. Muchas gracias.